Hola, yo les voy a hablar sobre la cromatografía. La cromatografía es un método muy utilizado en todas las ramas de la ciencia que permite la separación, identificación y determinación de los componentes químicos en mezclas complejas. Son procesos que abarcan varias técnicas separativas basadas en propiedades físicas de ciertos materiales, en interacción con sustancias que permiten descomponer una mezcla y analizar sus constituyentes. El término cromatografía fue introducido en 1906 por el botánico ruso Mikhail Tsvetanov para hacer referencia a la separación de pigmentos contenidos en extractos vegetales. Pero por otro lado, en 1959, Keulemans definió la cromatografía como un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen en dos fases, una de las cuales constituye un lecho estacionario de gran desarrollo superficial y la otra un fluido que pasa a lo largo del lecho estacionario en la fase móvil. Por lo tanto, la cromatografía comprende procesos en que los componentes de una mezcla disueltos en la fase móvil se van desplazando con diferente velocidad a través de una fase estacionaria. La cromatografía la podemos clasificar en 7 tipos y estas son cromatografía plana, cromatografía de gases, cromatografía en fase líquida, cromatografía en la fase supercrítica, cromatografía iónica, cromatografía de exclusión molecular y cromatografía de afinidad. La cromatografía de líquidos de alta eficacia o HPLC, por sus siglas en inglés, High Performance Liquid Chromatography, es una de las técnicas analíticas de separación más empleadas en el campo de las ciencias. Anteriormente se le denominaba cromatografía líquida de alta presión, pero este término ha dejado de utilizarse. Es un tipo de cromatografía en columna y la separación de los componentes a analizar se da la interacción entre estos y las características propias de la columna empleada. En la actualidad es una técnica tan utilizada que las ventas anuales de los equipos de HPLC alcanzan la cifra de $1,000 millones. Su uso tan extendido se debe a que es una técnica muy sensible, se adapta a los requerimientos cuantitativos deseados, es capaz de separar compuestos no volátiles o termolábiles y puede separar numerosos compuestos que son una suma importante para la industria de la ciencia. Puede trabajar con compuestos como lo son carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, fármacos, compuestos organometálicos y una amplia gama de sustancias H, entre muchos más. Se basa en la separación de una muestra, de acuerdo a su distribución entre dos fases inmiscibles entre sí, una móvil y una estacionaria. La muestra debe ser soluble a la fase móvil. Ambas son inyectadas e impulsadas a presión elevadas a través de una columna. Conforme avanzan los distintos analitos van separándose y de acuerdo a sus propiedades físico-químicas pueden ser identificados y cuantificados mediante distintos sistemas de detección. Los pasos generales son los siguientes. 1. Preparación de la fase móvil. En la fase móvil se mezclará la muestra. 2. Bombeo de alta presión. Con ayuda de una bomba se hace fluir la fase móvil. 3. Inyección de la muestra. Mediante un inyector se hace pasar la muestra para que se mezcle con la fase móvil. 4. Ingreso a la columna. Dicha columna está rellena de un material específico necesario para efectuar el proceso de separación. 5. Detección. Los analitos separados pasan a través de un sistema de detección para generar un cromatograma y poder analizar los resultados. 6. Finalmente se colocan los residuos. Instrumentación para realizar una HPLC. Y debido a las altas presiones, el equipo necesario tiende a ser más sofisticado. Para el tratamiento y los recipientes de las fases móviles se ocupan recipientes de vidrio o de acero inoxidable, acoplados a un sistema que eliminan gases disueltos y que pueden generar burbujas. También se necesita de un sistema de filtrado para eliminar polvo y partículas sólidas indeseables. Generalmente se ocupan 2 o 3 disolventes con distinta polaridad para mejorar resultados. Sistema de bombeo. Se puede emplear bombas recíprocas de desplazamiento y neumáticas.
Todas deben generar presión por arriba de 6000 psi, tener un flujo libre de pulsaciones y ser resistentes a corrosión. Columnas. Se construyen de acero inoxidable. La mayoría tienen una longitud de 10 a 30 centímetros y por lo regular son rectas. Su diámetro interno va de 4 a 10 milímetros y es posible usar columnas que regulen la temperatura, ya que mejoran los resultados. Rellenos de la columna. El típico relleno consiste en partículas porosas de 5 a 10 micrómetros de radio, hechas de sílice, alumina, resina de poliestireno o de intercambio iónico. Detectores. Un buen detector debe tener una gran sensibilidad, estabilidad, trabajar con un amplio margen de temperaturas, tiempo de respuesta corto, manejo sencillo, alta fiabilidad y no destructivo con la muestra. Ventajas. Gran sensibilidad, acepta compuestos orgánicos e inorgánicos, detectan cantidades muy pequeñas de muestra, pueden separar mezclas muy complejas y los resultados pueden estar solo en minutos. Por otro lado, sus desventajas son costos de instrumentación muy elevados, costos de operación altos, se requiere personal con preparación adecuada y el análisis de gases es difícil. Variantes de HPLC. Cromatografía de reparto. Es la modalidad más empleada y se clasifica en líquido-líquido y fase unida químicamente. Los rellenos para la fase unida químicamente están hechos de sílice y se hidrolizan. Las polaridades de la muestra, la fase móvil y la estacionaria deben armonizar. En sus aplicaciones podemos observar que se emplea para fármacos, bioquímica, alimentos, medicina forense, clínica, entre otras. Las mezclas típicas que se separan son antibióticos, proteínas, edulcorantes, venenos, orina, etc. Cromatografía de absorción. Es de tipo líquido sólido. Se utiliza sílice y alumina. Es muy importante la elección del disolvente. Se emplea generalmente un disolvente muy fuerte y uno muy débil. En sus aplicaciones podemos encontrar que es muy útil para compuestos no polares y de tamaño menor a 5000 y muy útil para separar isómeros como la QQ y transpirolizolina. Cromatografía iónica. Se basa en el uso de resinas de intercambio iónico. Se emplean perlas de polímeros como el estireno y se le agregan grupos funcionales como ácido sulfónico y aminas cuaternarias para activarlos contra los iones. En sus aplicaciones encontramos que es muy útil en la separación de aminoácidos, sueros, conservadores de alimentos, vitaminas, azúcares y fármacos. Cromatografía de exclusión de tamaño. Es muy útil para separar compuestos de alto peso molecular. Los rellenos son partículas porosas, poliméricas o de sílice. Debido a los poros se van atrapando las moléculas de la muestra. Las moléculas más pequeñas quedan atrapadas por más tiempo en los poros y las más grandes suelen ser más rápido. En sus aplicaciones encontramos que se emplea para separar moléculas grandes y pequeñas de productos naturales. Por ejemplo, es posible separar proteínas, aminoácidos y pequeños péptidos. Interpretación del cromatograma. Un cromatograma es una representación gráfica que muestra la separación de sustancias presentes en una muestra y típicamente están representados por picos. El cromatograma consta de distintos parámetros y los puntos de interés. Las importantes se mencionarán a continuación. Pico. Es una representación gráfica en el cromatograma que se registra cuando un analito es detectado. Puede calcular su área, altura y ancho. Tiempo muerto. Se define tiempo muerto como el tiempo que tarda en eluir un soluto que no interactúa en la fase estacionaria, es decir, que no se retiene. Volumen muerto. Es el volumen de disolvente o fase móvil que se requiere para que un soluto que no interactúa con la fase estacionaria, es decir, que no se retiene. Los platos teóricos nos indican qué tan eficiente es una columna de cromatografía. Este parámetro se calcula con la siguiente fórmula. N es igual a 16 por tiempo de retención sobre el ancho del pico al cuadrado, donde TR representa el tiempo de retención del analito y la W es el ancho del pico base. El número de platos teóricos depende de la muestra, el flujo y la temperatura de la fase móvil, el relleno de la columna y la longitud de la columna, entre otras cosas. RF.
Se define como la relación entre la distancia recorrida por el analito y la distancia recorrida por la fase móvil desde el origen. Tiene el valor constante y se calcula por RF es igual a B sobre A. El tiempo de retención se define como el tiempo que pasa entre que se inyecta la muestra y la aparición de la respuesta máxima. Este parámetro se emplea para identificar ciertos compuestos, ya que los tiempos de retención son característicos para muchas sustancias, y sabiendo el tiempo de retención podemos saber de qué sustancia se trata. Área bajo la curva. Este parámetro está relacionado y es directamente proporcional a la concentración del analito. Cálculo de la cantidad de la sustancia. Debido a que la concentración del analito es proporcional al área bajo la curva, para conocer la cantidad de la sustancia a analizar, simplemente se calcula el área bajo la curva de pico. Gracias.